con alguien Sí, profe. sentado. Acá, ¿sí? Bueno, a ver. Entonces, vamos con el punto 6. ¿Sí? Con el punto 6. Bueno, en el punto 6 del práctico van a ver que hay 3 ítems, 1, 2 y 3, o A, B y C, no me acuerdo. Pero nosotros vamos a arrancar, a ver, ahí está. Sí, de A, B y C. Nosotros vamos a hacer el A y el B, y después el C creo que lo van a hacer con Camila, o les quedará para ustedes, ¿está? Bueno, a ver. Nos pide componer, primero analizar a ver si es posible hacer la composición. ¿Y cómo leo esto? Acá yo digo G, acuérdense que se lee de derecha a izquierda, la composición. G compuesta con F y esta es F compuesta con G. ¿Sí? La composición de funciones me da como resultado una nueva función. Si es que se puede hacer, me da como resultado una nueva función. Ahora, no siempre es posible hacer la composición en ambos sentidos. Si a mí me dan dos funciones, como en este caso, f y g, no siempre se puede hacer. Tiene que cumplir con una determinada condición. Entonces, bueno, a mí me están dando esta función f, que está definida. Fíjense que el dominio no son todos los reales, sino que el dominio de f es solamente el intervalo cerrado que va comprendido entre -2 y 2. El codominio o conjunto de llegadas son los reales y la regla de definición es esta cuadrática. G tiene dominio en los reales, conjunto de llegadas los reales y la regla de definición es lineal, esta función lineal. Profesora, Entonces, sí, el enunciado está asumiendo de que toda la imagen va a ser todo el codominio. no necesariamente. Acá te da solamente el conjunto de llegadas. No te dice nada de la imagen. Esa la tenemos que justamente sacar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí. Sí, regla de definición es lo mismo que regla de asignación, para alguien que preguntó. Bueno, entonces, la pregunta sería, la composición, ¿da lo mismo hacer en un orden u otro? No, porque no es conmutativa, ¿está? Es más, hay veces que se puede hacer en los dos sentidos, hay veces que no se puede hacer en uno de los sentidos, entonces tenemos que analizar. Por eso le dice componer si es que es posible y hay que justificar si se puede o no, ¿está? Entonces la composición, para empezar, no es conmutativa, o sea, no es que va a dar lo mismo G compuesta con F que F compuesta con G. Entonces, a ver, ¿cuál es la condición que tiene que cumplir entre F y G para poder hacer la composición? ¿Qué hablaron con la profe? Profe, para que G esté compuesta en F, había dicho la profe que las imágenes de G tenían que estar dentro del dominio o codominio de F. Bueno, no es lo mismo codominio que conjunto que dominio. A ver, arreglate un poquito cómo Dentro sería. del codominio. A ver, ¿cuál es la que vas a aplicar primero? Yo escribo por acá en este costadito. ¿Qué vos querés hacer primero? ¿Qué función querés aplicar primero? ¿G o F? G en F, compuesta en F. O sea, vos vas a decir que a G, ¿sí? La vas a componer con F, así. Acuérdate que vos lees así. La primera Sí. que vas a aplicar es G, ¿sí? Y después a esa la vas a componer con F. ¿Está bien? Sí. ¿Así? Sí, está bien. Bien. Entonces, la primera que vos vas a aplicar es G. Entonces, hay una condición. ¿Cuál es la condición? Si yo tengo en cuenta esto que dijo el compañero, ¿qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué de G tiene que estar incluido en qué de F? El conjunto imagen de G en el dominio de F. Ajá. O sea que el conjunto imagen, ¿sí? De la primera tiene que estar, bueno, a mí no me sale muy lindo acá, el conjunto imagen de G tiene que estar incluido en el dominio de la que voy a aplicar siguiente. O sea que en este caso sería el conjunto imagen de G tiene que estar incluido en el dominio de F. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, ahora, y después tendré que analizar lo mismo si hago en el otro sentido. Si yo digo, bueno, primero voy a aplicar F, ¿sí? Y después le aplico G,
Entonces ahí como tengo que analizar que el conjunto imagen de F, de la que aplico primero, va a tener que estar incluido en el dominio de la siguiente, que va a ser en este caso el dominio de eje. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense que acá me está diciendo que el conjunto imagen de la que voy a aplicar primero tiene que estar incluido en el dominio de la siguiente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Yo voy a correr esto, ¿verdad? Vamos a ver haciendo un gráfico de la primera. A ver, vamos a analizar un poquito eso. Fíjense que en la primera, y eso un poco va a responder a lo que preguntaba el compañero, en la primera el dominio no son todos los reales, sino que el dominio solamente es el intervalo que va de -2 a 2. O sea, los valores que estoy tomando para x van entre -2 y 2. O sea, para estos valores de x solamente voy a aplicarle la regla, ¿sí? Entonces, el conjunto imagen para esta función, ¿cuál va a ser? Desde 2 hasta 6. Desde 2 hasta 6. Bien, desde 2 hasta 6. Todos observan eso que dice el compañero, que va de 2 hasta 6 y solo hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Lo entiendo. Bien. Entonces, en este caso, fíjense que eso después vamos a tener que prestar atención para cuando hablemos de la biyectividad. Acá el codominio solamente me está diciendo, o sea, acá el codominio me está diciendo que son todos los reales. El conjunto de llegada o codominio me está diciendo que son todos los reales. Sin embargo, el conjunto imagen de esta primera función de f no son todos los reales, sino que es el intervalo cerrado que va de 2 hasta 6. ¿Sí? Bien, entonces, yo acá les analicé, digamos, por separado. Fíjense que decimos, bueno, el dominio de f es de -2 a 2 y el conjunto imagen, como bien ustedes dijeron, es de 2 hasta 6. Bien, ahora, ¿qué pasa con g? El dominio son todos los reales y el conjunto imagen, ¿quién va a ser? Para g. Todos los reales también, También, ¿por qué? porque cualquier número, o sea, representa cualquier número menos 1. O sea, reemplazando la x por 0, x menos 1 igual 0 menos 1 igual a... No, me mezclé todo, profe. Bueno, a ver, empezaste bien. O sea, el dominio son todos los reales y el conjunto de llegada son los reales. Y en este caso, el conjunto de llegada y el conjunto de imagen van a coincidir, van a ser iguales. ¿Por qué? Vieron que acá dijimos, el conjunto de llegada son los reales, pero el conjunto de imagen es solamente el intervalo cerrado que va de 2 hasta 6. En este caso, para esta, como es lineal, es una polinómica, ¿sí? Es lineal, no tengo ningún impedimento, o sea, para tomar cualquier x, por eso me dice que son todos los reales, y el conjunto imagen, los valores que tome y, también van a ser todos los reales. ¿Está? Bueno, entonces, a ver, intentemos primero analizar esta, f compuesta con g. F compuesta con g, que también se puede escribir de esta manera. Entonces, nosotros dijimos que si yo quiero hacer f compuesta con g, ¿qué tendría que cumplirse? Que el conjunto imagen de f esté incluido en el dominio de g. El conjunto imagen de f, el conjunto imagen de f es el intervalo cerrado que va de 2 hasta 6. ¿Este conjunto está incluido en el dominio de la siguiente que voy a aplicar? Sí. Sí, Entonces, eso, fíjense, yo se lo escribí acá. El conjunto imagen de f está incluido en el dominio de la siguiente función, que son los reales. Entonces, ¿eso qué me permite decir? Que es biyectiva. F está compuesta en G. No, que se puede que está compuesta, sí, que se pueden unir. Que se puede componer. En principio me dice que se puede componer. Está porque se está cumpliendo esta condición, que el conjunto imagen de la primera, ¿sí?, está incluido en el dominio de la siguiente que voy a utilizar. Bien, entonces puedo componer, puedo hacer f compuesta con g. Bien, entonces ahora ustedes me van a decir,
yo ya sé que puedo componer, entonces yo sé que la composición me va a dar lugar a una nueva función y por lo tanto va a tener una nueva regla de asignación o de definición. Entonces, ¿cómo obtengo esa regla de esa nueva función? Bueno, me dice que a un valor X le aplico primero F, o sea que a un valor X que está en el dominio le aplico F y obtengo esto. Fíjense que lo elevo al cuadrado, le sumo 2 y en definitiva todo esto me va a dar como resultado un número real. Y a todo esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le tengo que aplicar G. Tengo que aplicarle G. Entonces, la regla de definición, ¿cómo va a venir? Se reemplaza, profe, en ¿Dónde? Acá. F en G, Ajá. Y F de entonces, X en G. ajá. Puede Pues ser yo que estoy quede, diciendo profe, x al cuadrado más 2 por x menos 1, entre ¿por qué paréntesis por? A 2. ver, ¿por qué por? Porque como está compuesta, creo yo que sería Pero así. No, pero no es un por. Acá, aclaro, acá no es que vos tenés una multiplicación, ¿eh? Vos acá tenés un paréntesis donde te dice, bueno, a un X del dominio, mira, el camino que hace es este. A un X del dominio de F, a un X que está acá, le voy a buscar la imagen. La imagen la aplico a través de esta regla. Entonces, a este X, ¿qué haces? Lo elevas al cuadrado, le sumás 2. Todo esto después tengo que aplicarle G. Entonces, todo esto, tómalo como un bloque y lo vas a reemplazar acá. Entonces, lo metes acá adentro. ¿Sí? Porque este X ahora viene dado por todo esto. Entonces, ¿cómo va a quedar? Ese es el camino que vos estás haciendo cuando Ya, compones. solo entonces se x al reemplaza. cuadrado más 2 menos 1. Exacto, exacto. ¿Sí? Se reemplaza. Entonces, te queda, ¿sí? A este valor que dijimos que lo obtuvimos a través de F, le voy a aplicar G y me queda x cuadrado más 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, fíjate, ¿cuál es el camino que hicimos? Para un valor que está en el dominio de F, le aplico F y obtengo este valor. Ahora, a ese resultado, vos le aplicás G. Y G te dice que tenés que hacer acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué te dice? Que a un valor X, pero ahora no es X. ¿Quién es? Es todo esto. ¿Sí? Todo eso, vos le restás 1. Y obtenés esto. Ahora, uno puede operar acá, puede hacer algo más. ¿Sí? ¿Qué puede hacer? 2 menos 1. ¿Y cuánto queda? 1. ¿Cuánto queda? Bueno, o sea que te queda la composición de F compuesta con G me genera una nueva función que la regla de definición o de asignación va a estar dado como x cuadrado más 1. ¿Está? Entonces, a partir de F y de G, yo generé, a través de la composición de F con G, generé una nueva función. ¿Quién es la nueva función? Esta que se llama función compuesta de F con G y la regla de definición es x cuadrado más 1. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? una Sí, consulta. Si ese sí. x al cuadrado más 2 sale de la función f, ¿no? Claro, porque fíjate, mira acá un poquito, ¿qué te dice? A este X ¿qué es? Es un valor que está en el dominio de F. A ese X vos le aplicás buscar la imagen a través de F. ¿Cómo le buscas la imagen a través de F? Haciendo X al cuadrado más 2. Acá, cuando vos hagas X cuadrado más 2, eso te da como resultado un número. Lo elevás al cuadrado, le sumás 2, eso te da un número. Y a ese número, después te dice que le apliques G. ¿Y qué te dice la regla de G? Que a ese número le tenés que restar 1. Pero ahora ya no es X. ¿Qué es? Es X cuadrado más 1. Todo esto vendría a ser la X. ¿Sí? Todo esto, si querés, yo les decía, véanlo como un bloque, porque todo esto es lo que vos reemplazás acá y le restás 1. ¿Está bien? Fíjate, todo esto sería esta X. ¿Sí? ¿Lo ves? Ah, sí, profe, gracias. Bueno, ¿Y qué pasa con el entonces, 2, profe? Con el más ¿cómo 2. con el 2? Y me dijeron que 2 menos 1 es 1. Pero no es una multiplicación ahí, No, una propiedad distributiva. Ok. no.
es x cuadrado más 2 menos 1. El paréntesis está puesto para distinguir de que esto está en el lugar de la x donde vos reemplazaste. Todo esto es donde reemplazaste acá. ¿Sí? Y a eso le restás 1. Perfecto. O sea, operar es una operación de números nada más, o sea, entre una suma, perdón, de números, ¿sí? Me la rebusqué mucho. Bueno, sí, no se la compliquen tanto. No sé de dónde sacaron la multiplicación, ojo con eso, ¿no? ¿Sí? Esto acá, f compuesta con g, eso no es una multiplicación, ¿eh? Ojo. Bueno, ahora tenemos que ver en el otro sentido, porque nosotros hicimos f compuesta con g. Ahora, ¿qué tengo que ver? Tengo que fijarme si puedo hacer este otro sentido, g compuesta con f. ¿Qué quiere decir eso, g compuesta con f? ¿Quién vamos a aplicar primero? Si el conjunto imagen de G está en F, Bueno, entonces, en pregunté, el si dominio. yo digo, escuche, si yo digo g compuesta con f, si yo digo g compuesta con f, ¿qué tengo que mirar? La imagen de G. ¿Qué? Que la imagen de g, ahí le destapé el otro, que la imagen de la que voy a aplicar primera, estoy viendo si puedo hacer esto, ¿está? Estoy viendo si puedo hacer esto. A ver, voy a hacer con otro color. Ahora vamos a hacer en este sentido. Primero voy a aplicar G y después a eso le voy a aplicar F. Entonces, ¿qué tengo que mirar? Si la imagen de G está incluido en el dominio de F. Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Profe, tiene que ser por obligación Sí, pero toda la imagen de G está compuesta en el dominio de F. Incluido, ojo con lo que dicen. ¿Sí? La imagen de G tiene que estar incluido en el dominio de F. ¿Está? ¿Sí? Entonces, a ver, la imagen de toda la G. imagen de Sí, G, decime. toda la imagen de Sí, G. toda. O sea que Toda. no es posible Porque si no, no vas a poder hacer el camino. ¿Está? Porque ¿cuál es el camino que vos estás haciendo? Vos estás diciendo, bueno, yo tomo un valor que esté en el dominio de G, un valor X de acá. A ese vos le vas a buscar una imagen a través de G. Y si este valor que obtuviste acá, a través de la imagen, no está incluido acá, no vas a poder seguir el camino. Se te corta la composición. ¿Se entiende? O sea que no se puede porque la imagen de G son todos los reales. Exacto, exacto. Está muy bien tu conclusión. Entonces, a ver, lo que el compañero dice es, yo no voy a poder componer, y fíjense que acá le dice componer si es posible, y si no es posible, tienen que justificar. Justificar cuando se puede y justificar cuando no se puede. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Como dijo el compañero, el conjunto imagen de G son todos los reales. Y el dominio de F es de menos 2 a 2. ¿Y qué es lo que pasa? R, ¿está incluido en este? No. 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 No, profe, No, pero porque eso es porque por definición ahí que ustedes aclaran que es de entre menos 2 y 2 nomás. Si no, si estuviese claro, entre los bueno, reales. pero es lo que te da. Es lo que te da. Después vamos a ver otra donde es diferente, ¿sí? Es lo que te da. Entonces, así como está definido, ¿puedo hacer la composición, sí o no? Eso es lo que estoy preguntando. No me digan si tuviese, no. no, no se Así puede. como está. No se puede componer. No, no se puede. Bueno, bien. Entonces, ustedes dicen que la composición no se puede efectuar porque el conjunto imagen de G son los reales y este no está incluido en el dominio que es de menos 2. Listo, ahí terminó la razón y listo. No pueden seguir, ¿está? Sí, te escucho. Quería preguntarle si, ¿por qué usted puso el conjunto imagen incluido o compuesto en B? Ah, porque B, esto lo saqué de la teoría, ¿sí? Esto en la teoría, ustedes, Liliana le suele hacer, a ver dónde puedo rayar, voy a rayar acá abajo, no sé si se ve. Le suele hacer 3 diagramas de Venn, así 3 conjuntitos.
y les muestra cómo se hace la composición. Entonces, este le llama A, este le llama B y este se llama C. Entonces, vos tenés un X acá, ¿sí? Y a este X le vas a buscar una imagen a través de F, ¿sí? Acá te da un F de X. Y a este valor, ¿sí? A su vez, vos le vas a buscar una imagen que te va a caer acá, donde esta es G. Entonces, acá vos tenés G de la imagen de este, digamos. Pero este caminito, ¿sí? Primero aplicas F y después aplicas G y llegas hasta acá. Entonces, este camino lo podés hacer siempre y cuando la imagen de ese X del que partiste del dominio, tiene que estar incluido en el dominio, que es B, de la siguiente función. Eso es teoría. Lo saqué de ahí. Ese B es eso. Representa el dominio en forma genérica de la siguiente función que vas a aplicar. ¿Lo vieron así o no? Sí, profe, ahora me acuerdo. Exactamente así, profe. Gracias. Ah, bueno, ahí está. Entonces, sigamos. Entonces, fíjense, en un orden pudimos hacer y en el otro no. Esto ya muestra claramente que no es conmutativa. Porque si fuera conmutativa, tendría que hacerlo en los dos sentidos y tendría que darme lo mismo. Y ya acá estamos viendo que en un sentido no se puede. O sea que lo que les tiene que quedar claro es que la composición no es conmutativa. ¿Está? Ahora vamos a pensar en el B. Ahora, a pedido del compañero que me decía, bueno, que por definición, bueno, ahora fíjate, tenemos la F, que está definida de R en R, y es esta lineal, y acá tenemos G, que va de R en R, y es una cuadrática. Entonces, nuevamente, acá hay que pensar en los dos sentidos, a ver si se puede hacer. F compuesta con G y G compuesta con F. Entonces, los escucho, a ver. Profe, ahí hubo un error de tipeo o algo por el estilo porque en el conjunto imagen de F muestra como G. Ah, sí. Sí. Ese es un error del tipeo, gracias. Sí, ahí tendría que decir, a ver, acá tendría que decir F. ¿Sí? Ese es F y esta sí está bien, ¿está? Profe, Bueno, podemos partir dicho eso, diciendo de que, sí, te escucho. no, o sea, por lógica le quería preguntar si, o sea, se pueden hacer las dos composiciones porque como el dominio de ambas funciones son todos los reales, la imagen está compuesta en ambas. No, pero a ver, no solo tengo que mirar el dominio, ¿qué más tengo que mirar? El Claro, el dominio y conjunto qué más. imagen. Ojo, el conjunto de imagen de esta no son todos los reales, ¿eh? Ojo con esa. ¿Cuál es la gráfica de esa cuadrática? ¿Cómo es? La voy a intentar hacer acá. ¿Qué es? La gráfica de esta es una parábola, se llama parábola, y es así, cóncava hacia arriba. El vértice está acá en 0, 0. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? X Sí, cuadrado tiene esta gráfica. Entonces, el conjunto imagen son todos los reales. Serían los reales más cero, mayores que No, cero. no, serían solo Los reales positivos, positivos. desde 0 hasta más infinito. Los reales positivos y cero. Bueno, quiero aclarar algunas cositas. Si ustedes dicen los reales más el 0, ¿qué está diciendo? ¿Que el 0 no está en los reales? Bueno, eso. No, si puedo decir todos los reales, ya se entiende que el 0 está. ¿Sí? No puedo decir todos los reales más el 0. Puedo ser reales positivos, incluido el 0, ¿sí? O reales negativos con el 0. Pero si yo digo todos los reales, el 0 ya está ahí adentro. ¿Tá? Eso para aclarar. Entonces, a ver, la imagen, acuérdense que son los valores que efectivamente toma ahí, y yo veo que la curva está totalmente por encima del eje X y justo acá en el vértice también toma el valor 0. Entonces, el conjunto imagen, ¿desde dónde va? Desde 0 hasta más infinito. Bien, yo puedo pensar que va desde 0, si lo quiero escribir como intervalo, yo puedo decir que es desde 0 hasta más infinito. El conjunto imagen de G. ¿Sí? El conjunto imagen de G, puedo pensarlo desde 0
hasta más infinito, si lo escribo como intervalo. Si no lo escribo como intervalo, yo puedo decir que el conjunto imagen, esto es lo mismo que decir los reales positivos y también el 0. ¿Sí? Pero ahí yo estoy diciendo los reales positivos y también el 0. ¿Se entiende lo que aclaré? Sí, profe. Bien. Se podría decir que son todos los reales menos los negativos también, ¿o no? Sí, lo podés decir, pero te va a complicar de balde. Me parece a mí. ¿Sí? Sí, podés decirle, o sea, todos los reales, le saco los reales negativos, que hace tipo una diferencia de conjunto, una cosa así. Sí, sí. Está bien. Pero no es que no se pueda, sino que como que te va a complicar, me parece. ¿Sí? Bueno, entonces, ojo con eso de que si yo miro así acá, yo digo, se puede todo. No, cuidado con eso, ¿está? Primero tengo que ir analizando, ¿está? Tengo que ir analizando y viendo a ver si es que se puede. Entonces, a ver, cuéntenme. A ver, fíjense, acá tengo la representación gráfica de la primera, que es lineal. Ustedes ya recién estaban viendo que es una recta. Tiene pendiente menos un medio, o sea que es una recta que es decreciente. La ordenada del origen es 2. Corta acá el eje Y en 2. Y la pendiente me dice que es menos un medio. Y según lo que les dijo Liliana recién, ¿qué tienen que hacer? Se corren 2 y baja 1. Se corre 2, baja 1. ¿Está bien? ¿Esa es la información que les da la pendiente? Sí, profe. Sí, profe, así tal cual. Bueno, esto también lo deben haber visto en ciclo, ¿o no? No, profe. No, profe. Nosotros no llegamos a dar nada de llegamos funciones, a- profe. No llegamos a dar La, opciones. la tercera unidad. Bueno. ¿Y no hay nadie que haya estado en el grupo conmigo a la mañana, en ciclo? Porque conmigo vieron. Si me dicen que no, están mintiendo. Bueno, entonces, bueno. Esta es la ordenada del origen, fíjense, el 2 es el corte con el eje Y, y la pendiente que es menos un medio me dice que me desplazo 2 en X y disminuye 1 en Y. Se incrementa 2 en X y disminuye 1 en Y. Bien, esa es la gráfica. Después igual nosotros esto lo vamos a ver bien el miércoles con el práctico 5. Esto era como para repasar aprovechando que la profe les terminó de explicar hace un ratito. Y la gráfica de G, como yo había anticipado acá, es esta parábola cóncava hacia arriba. ¿Sí? Bueno, entonces ustedes ahora me van a decir F compuesta con G, primero. Si yo aplico primero F y después aplico G, ¿se puede hacer? Se puede hacer, y bueno, ¿qué tengo que mirar? El conjunto imagen de F son todos los reales, porque es una recta, ¿sí? Y el dominio son todos los reales, entonces el conjunto de imagen son todos los reales, y el dominio de G son todos los reales. Entonces, ¿qué veo? ¿Real está incluido en reales? Sí. Sí, se puede hacer la Sí, composición. entonces se puede hacer la composición. Bien, entonces, ¿cómo va a venir la regla de definición? Cuando yo haga la composición, ¿qué me dice? ¿Qué hago? A un valor que está X acá en el dominio, ¿qué voy a hacer? A un valor que esté acá, a un X que está acá, le aplico F, obtengo esto. Y ahí Bien, reemplazo obtengo en esto. G. Y a ese reemplazo acá, en G, perfecto. ¿Y qué tengo que hacer? Aquí ¿Qué lo me llevo al dice? cuadrado. Exacto. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Profe, yo no entiendo ese procedimiento que realiza de la imagen de X que hay arriba de eso. Sí, profe, yo ¿Está? tampoco, no entiendo. A ver, Sí. a este valor X, ¿sí? ¿Qué te dice esto? ¿Qué es esto para vos? ¿Qué significa esto? F de X, ¿qué es? La imagen. Bueno, entonces a un valor X del dominio de F le buscas la imagen. ¿Y cómo le buscas la imagen? A través de esta regla de definición. ¿Qué tenés que hacer? A un valor que esté en X, ¿qué te dice? Multiplicarle por menos un medio y a eso tenés que sumarle 2. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Está bien? Eso es buscar la imagen de un X. ¿Se entiende eso? Sí. Bien. A ese resultado, ¿qué te dice? ¿Qué tenés que aplicarle después? Según esto que te está diciendo acá. Primero,
le buscaste f. Y después a ese resultado, porque fíjate, vos un valor que está acá a un x, cuando lo multiplicas, pensá un poquito, a ver, en esta operatoria, a un número, vos lo multiplicás por un menos un medio y le sumás 2, ¿qué te da como resultado? ¿Un número o no? Sí. Y a ese número te dice que después le tenés que aplicar g. ¿Y qué es aplicarle g? Buscar la imagen de este resultado, tenés que buscar la imagen a través de g. ¿Sí? Entonces, a todo eso, que en definitiva te da un número, cuando le aplicas g, es lo que te dicen tus compañeros, tenés que elevarlo al cuadrado. O sea que te queda algo así. ¿Sí? Entonces, fíjate, la imagen para un x que esté en el dominio de f, la encontrás usando esta regla de definición. Y a esa, después, a todo esto, vos le aplicás g. Y cuando vos le aplicás g, ¿qué te dice la regla de g? Que a todo esto tenés que elevarlo al cuadrado. Eso es lo que dijeron tus compañeros. ¿Se Sí. entiende? Entonces, cuando vos todo eso lo eleves al cuadrado, te queda así, Perfecto. según la regla de definición de g. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto? Esto sí lo tienen que haber visto en el ingreso porque era la unidad 2, la parte de polinomios. El cuadrado de un binomio. ¿Cómo se hace esto? A al cuadrado menos 2 por A por B más B al cuadrado. A ver, ahí está diciendo la fórmula de la compañera. Si yo tengo A más B, ella dice, si yo tengo A más B, todo esto al cuadrado, ¿cómo queda? Ahí, repetime la fórmula, ¿cómo era? A al cuadrado menos 2 por A por B más B al A cuadrado. cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, A por B, más B, el cuadrado del segundo. ¿Está bien? ¿Vieron eso? Sí, Sí, ¿Todos vieron ese ciclo? sí. Bueno, la Sí, secundaria. profe. El cuadrado de un binomio. Ojo, ojo con hacer la distributiva acá. Ojo que la potenciación no es distributiva con respecto a la suma ni con respecto a la resta. Ojo. Entonces, el cuadrado de un binomio tiene este desarrollo. Hay que elevar este al cuadrado más el doble, siempre es el doble, del producto de quién? De este por este, más el cuadrado de este. Bueno, a ver, si yo a este lo elevo al cuadrado, siguiendo la formulita que dijo la compañera, menos un medio de x elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Más un cuarto. Un cuarto. ¿Un Profesora, cuarto de qué? De x. X al cuadrado. X Al cuadrado. De x cuadrado. Bien, de x al cuadrado. si el término g ya estuviera elevado al cuadrado, o sea, menos un medio de x más 2 ya estuviera al cuadrado, ¿no sería nada en la composición? Como si esto estuviese elevado al cuadrado. Si la función ya estuviese elevada al cuadrado así, sin que Acá, con la otra, sí, ¿no sería nada la composición? ¿cómo no sería nada? O sea, usted en la composición lo que está haciendo es elevar al cuadrado. Sí, Por porque ahí. es lo que te pide que dice que g, te dice que tenés que elevar al cuadrado. Ahí ¿Sí? sería Es lo potencia que de te otra potencia, ¿no, profe? Exacto. ¿Sí? O sea, vos preguntas, si esto estuviese elevado al cuadrado y a su vez estuviese elevado al cuadrado. Sí, quedaría la cuarta entonces. Sí, sí, exacto. Y si ¿Sí? fuera x a la Bueno, 1, si g fuera x a la 1, quedaría igual, ahí sí quedaría igual como está. claro, exacto. Todo dependerá de la regla de definición que tengas acá. Acá fíjate que tenés al cuadrado, pero, qué sé yo, acá podría haberte dado así, raíz cuadrada de x. Entonces, si en vez de estar elevado al cuadrado hubieses tenido raíz cuadrada de x, ¿qué ibas a hacer? A todo esto, que es f, ¿qué le vas a aplicar? La raíz. A todo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro, y la ordenada al origen, ahí no es lo mismo, hay que sumar o restar la ordenada al origen. O ¿Cómo de sumarlo o manera. restarlo? Claro, o sea, yo digo, porque no sé muy bien cómo se hace la composición. Entonces sería al término x, habría que pasarle su exponente hacia el otro.
Y al término independiente hay que sumar o restarle, hay que añadirle si tiene. No, no estoy entendiendo bien lo que vos estás pensando. No estoy entendiendo bien. La composición, Sí. siempre vamos a tener un binomio, ¿no es cierto? Como G. No siempre. No siempre. Acá justo F es una lineal, pero acá podrías haber tenido, qué sé yo, suponte raíz cuadrada de X y acá X al cuadrado. Vos podés tener dos funciones cualesquiera, lo que pasa es que generalmente acá en el práctico le dan una lineal y una cuadrática porque son como fáciles de operar, pero vos podés tener, ahora, cuando veamos el ejercicio siguiente, donde vamos a componer una función con su inversa, ahí va a aparecer otra función que no necesariamente acá tengas el cuadrado, o sea que te quede el cuadrado un binomio, ¿se entiende? Sí, ahí se entendió, profe. Gracias. Bueno, entonces, sigamos. Dijimos, el cuadrado de un binomio más, dijimos, el cuadrado del primero, más el doble, si yo digo el doble del producto de este por este. Cuando yo hago este por este, ¿qué queda ahí? Un medio por 2. Menos 1. Menos X. Queda menos una X, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Chicos, no se pierdan con eso porque es multiplicación, ¿eh? Entonces tengo menos un medio de X por 2, tengo menos un medio por 2, me queda menos 1 por X. Bien, más, la compañera dijo el cuadrado del segundo. ¿El cuadrado del segundo cuánto queda acá? Más 4. Bien, ¿está? Entonces, voy a borrar un poquito porque ahí va a aparecer, ya vimos de dónde va a salir lo que va a aparecer ahora, ¿está? Entonces desarrollamos ese cuadrado de ese binomio y vemos, entonces, que nos queda lo siguiente. Entonces, ¿pudimos hacer la composición de F con G? Sí. Lo pudimos hacer porque se cumple la condición de que el conjunto imagen de la primera esté incluido en el dominio de la siguiente. ¿Sí? Profe, ¿Eso qué hizo? Al componer, déjenme que termine la idea, porque si no ustedes van cortando y como que no escuchan la idea completa. Entonces, el conjunto imagen, al estar incluido en el dominio de la siguiente, me permite hacer la composición. De la composición de F con G se genera una nueva función. Esa nueva función tiene por regla de definición esta que acabamos de obtener, que es a su vez cuadrática. ¿Está? Ahora sí, te escucho. profe, usted dijo que no había que perderse en la multiplicación ahí. ¿Y te perdiste? No, en el doble de A por B. Sí. Y menos un medio por 2 ya 1x nomás, no 2x. ¿Y no tenés el doble? 2 por esto, por esto. Ahí quedaría como simplificado. Claro. Ahora sí entendí. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ahora, pensemos si se puede hacer en el otro sentido. ¿Sí? Si se puede hacer en el otro sentido. G compuesta con F. Acá hicimos F compuesta con G. Ahora ustedes me van a decir si se puede hacer G compuesta con F. Si me dicen que sí, ¿por qué sí? Si me dicen que no, ¿por qué no? ¿Se puede o no se puede? Sí, se puede. Yo quiero ser... Se puede, sí, ¿Por qué profe. se puede? Sí se puede, Porque profe. el conjunto de imagen de G está incluido en el dominio F. ¿Quién es el conjunto imagen de G? Desde 0 hasta más infinito. Bien, y está incluido en el dominio de la siguiente, que ¿quién es? Son todos los reales. Los reales. Bien, entonces se puede hacer, perfecto, se puede hacer. O sea, Está, profe, entonces, siempre que puede ser que siempre que una función tenga dominios reales, se pueda componer con otra. Porque el conjunto de imagen de la otra función siempre va a estar incluido en los reales, ¿o no? Ah, claro, porque es el conjunto más amplio, decís vos. Sí, Siempre por que el eso. dominio de la siguiente, decís vos. Claro. Ajá, y sí, porque está bien, siempre que el dominio de la que voy a aplicar segunda
sean los reales, el conjunto imagen de acá puede ser o los reales o algún conjunto más chico, como en este caso, que es de 0 más infinito. Entonces sí, está bien. Pero yo te diría que analices siempre. O sea, digamos, digamos, como que no te estudies reglas de memoria, porque por ahí después de decir, ¿cómo era? Si tenía que... Entonces, vos lo que tenés que mirar es que el conjunto imagen de la que, ¿cómo es? De la que aplicas primero está incluido en el dominio de la otra. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero está bien lo que dijiste, ¿sí? Al compañero que preguntó, ¿se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien, entonces ahora ustedes me van a decir, si primero voy a aplicar a un x que esté en el dominio de g, le aplico g, obtengo x al cuadrado. ¿Y a esto qué lo tengo que hacer? Lo voy a hacer con otro color. Aplicarlo en la regla de asignación de f. Exacto. O sea, primero, ¿cuál es el camino que voy a hacer? A un x que está acá, le aplico g y obtengo la imagen y me da x al cuadrado. A eso, ¿qué es lo que le voy a hacer? Le voy a aplicar f, me dice acá. Y a f, para aplicar f, ¿qué tengo que hacer? Ese x al cuadrado reemplazar en f. Acá, ¿sí? Reemplazo acá. Entonces, ¿qué me queda? Cuando escriba la regla de definición, ¿cómo me va a quedar? A ver. Cuando quiera... ¡Apa! Se me salió. Espera. Cuando quiera aplicar la regla de definición, ¿qué va a pasar? ¿Qué me va a quedar? Va a quedar menos un medio x al cuadrado. Ujú. Uno, puedo ver lo otro que decía más. Más Más 2. 2. Bien, bien. Entonces me va a quedar así, ¿está? Entonces primero, cuando aplico g, elevo al cuadrado. A un x del dominio de g, elevo al cuadrado. Y a ese resultado tengo que aplicarle f. O sea que tengo que reemplazar en la regla de asignación de f. ¿Y qué me dice? Que es menos un medio por x al cuadrado más 2. Y listo. Entonces, de la composición de g con f, generé una nueva función que tiene por regla de designación o de definición menos un medio de x al cuadrado más 2. ¿Está? Entonces yo estoy viendo que, fíjense, en un sentido la composición me genera esta función, que es cuadrática, y cuando hago la composición en el otro sentido, también me genera una función cuadrática, pero es otra, totalmente diferente. ¿Está? ¿Se ve eso? Se ve, profe. Bien, sí. Profe, Al menos un medio x al cuadrado, ese le agregamos la imagen de f, ¿no? Ujú. Me perdí. O sea, primero, fíjate, a un x que está en el dominio de g, buscas la imagen y ¿qué te dice? Que a ese valor tenés que elevarlo al cuadrado. Y a todo esto lo tomás como un bloque y lo reemplazás acá en la siguiente función, que es f. Donde te aparece la x, ahí reemplazás el x cuadrado. ¿Sí? Dale, y si no hubiera una x, le agregamos la x, ¿no? Como si no hay una x. Ah, claro, sí. No, ya entendí, profe, gracias. Sí, no le agregues nada, o sea, vos reemplazás nada más. ¿Sí? ¿Se profe, entiende eso? Sí. yo no entendí cómo se realizó el primer gráfico. ¿Este? Sí, ese. Ah, ¿cómo hicimos? Y igual no te preocupes mucho por esto, cómo hicimos este gráfico, porque esto lo vamos a ver bien ahora el miércoles, cómo graficar rectas, ¿sí? Cómo se grafican las funciones lineales, ¿sí? Acá no te preocupes tanto por eso, lo importante es que vos entiendas la composición, bien, cómo se hace, en un sentido, en el otro, y cuándo se puede hacer. Ok, ¿Sí? profe. ¿Está? Esto de cómo graficar la recta, no te preocupes mucho porque eso lo vamos a ver ahora el miércoles, ¿sí? Bueno, vamos a ver el ejercicio 8. Solo, antes que pase el ejercicio, ¿puedo volver un segundito al 6? Ahí está. Profe. No entiendo por qué en uno... Profe, hizo- consulta. Esperen, que está hablando un compañero. Sí. No entiendo por qué hizo menos un medio cuadrado más 2, todo al cuadrado, pero en el otro solo puso el menos un medio al cuadrado. Porque depende de lo que te dice la regla de definición. Vos en este, ¿qué es? A todo esto lo reemplazás acá.
todo esto es tu nueva X, la reemplazás acá y todo eso va elevado al cuadrado. Eso es lo que dijimos acá. ¿Sí? Todo esto, vos reemplazás donde está esta X y todo eso tenés que elevar al cuadrado. Eso es lo que hicimos en la primera. En la segunda, no hicimos ese camino. ¿Qué te dice? Que a un X que está en el dominio de G le aplicas G. O sea que a un X cualquiera primero le elevas al cuadrado. Y a todo esto lo reemplazás después acá en F, donde te aparece la X. Entonces te queda menos 1/2 por X cuadrado más 2. ¿Se entiende? Son cosas diferentes. No es lo El mismo. primero, usted reemplazó la X cuadrada por todo G. Por todo F. F. Acá. En este. Claro, y en el segundo, ahí sí no me perdí de vuelta. Y en el segundo, primero aplicas G. ¿Sí? Primero aplicas G y después le aplicas F. ¿Sí? Bueno, sigamos. Profe, yo le quería Pues se hacer nos una va el tiempo. consulta rápida solamente. Sí. Era si por lo general en las funciones lineales cuando la función no está acotada, o sea que el dominio son los reales, el codominio son los reales, el conjunto imagen también son los reales, por lo En las general. lineales, Sí, en las lineales que no están acotadas. sí. Está bien eso que decís. Sí. En las lineales, cuando el dominio son todos los reales, está bien decir que el conjunto imagen te coincide con el codominio. ¿Está bien? ¿Eso Gracias, preguntabas? profe. Sí, sí, ¿Sí? eso es. Está bien, está bien. Ahora, en el punto 8, vamos a ver, ¿sí? En el punto 8, vamos a ver, les dan varias funciones, ¿sí? Le dan varias funciones y acá tenemos que analizar cuándo una función es biyectiva. Entonces vamos a entender qué es una función biyectiva. Entonces, para entender que una función es biyectiva, tenemos que remitirnos a dos condiciones. Para que una función sea biyectiva, tiene que cumplir con dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones que definieron ustedes en teoría? Para que sea biyectiva debe cumplir con que los elementos los elementos distintos tienen que tener distinto dominio. Disculpe, elementos A ver, distintos ajá. tienen distintos del dominio, deben tener distintas imágenes. El codominio debe ser igual al conjunto imagen. Bueno, ahí estuvo mejor. Entonces, las dos condiciones, supongamos, vamos a hacer un gráfico, a ver. A ver. De otra función, no de esta. Voy a hacer un gráfico acá un ratito, ¿sí? De otra función. Vamos a hacer otra vez de la cuadrática, ¿sí? De la función x al cuadrado. Salió media feita, pero es la parábola, ¿sí? Esta, x al cuadrado. Bueno, supongamos que tenemos esa, x al cuadrado. Entonces, la pregunta sería, para esta, y supongamos que la tengo definida de la siguiente manera, de R, ¿sí? ¿Alguien está haciendo ruido de fondo? Por favor, le pido que se silencie. De R en R. ¿Sí? Yo digo de R en R. Sí. El micrófono que estoy prendido era de FC Sala 2. La profe seguro cambió. Ahí ya apagué. Por favor. Sí. Entonces, tengo de R en R, supongamos que tengo definido de R en R, ¿sí? Y la regla de definición es x al cuadrado. Entonces, a ver, vamos a analizar, voy a ver si me sale un poquito mejor la gráfica, ¿sí? Voy a ver si me sale un poquito mejor la gráfica para que quede más parecido a una parábola esto, ¿sí? Entonces, a ver. Ahí. Entonces, con este ejemplito, que es bien sencillo, a ver. ¿Se cumplen esas dos condiciones que dijo el compañero para que esta función x al cuadrado sea biyectiva? Él dijo, elementos distintos del dominio tienen que tener imágenes distintas. ¿Eso se cumple? No, profe. No se cumple. No se cumple. Claro, yo tomo, por ejemplo, acá este valor, ¿sí? Vamos a llamarle 1,
Y la imagen, ¿cuánto me da? Está por acá y la imagen es 1. Tomo otro valor que esté acá, justo lo opuesto, a menos 1, y la imagen, ¿sí?, va a ser también 1. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que hay elementos distintos del dominio, 1 y menos 1 son elementos distintos del dominio, y tienen imágenes distintas o comparten la misma imagen. Comparten la misma imagen. Entonces, esa condición, ¿se cumple o no la primera que mencionó el compañero? No. No se cumple. No, esa primera condición ya no se cumple. ¿Qué otra condición mencionó el compañero? Dijo, el codominio de la función, vamos a llamarle con C, el codominio de la función, en este caso, el codominio de la función son los reales, tendría que coincidir con el conjunto imagen. El conjunto imagen de esta función, ¿quién es? Todos los reales positivos. Todos los reales positivos, incluyendo el 0. Bueno, entonces la pregunta es, ¿se cumple la otra condición que dijo el compañero? No, ¿Se profe. cumple la otra condición? ¿Cuál fue la otra condición que mencionó? Que el codominio tiene que coincidir. ¿Qué quiere decir coincidir? Que tienen que ser iguales al conjunto imagen. ¿Se cumple o no se cumple? No. No. Entonces, no, en este caso ya no se cumple ni la primera ni la segunda. Con que no se cumpla una de las dos condiciones ya no es biyectiva. ¿Está? Con que no se cumpla una de las dos condiciones no es biyectiva. En este caso no se cumple ninguna de las dos. ¿Está? Bueno, eso es lo que vamos a analizar ahora con esta función que está acá, que es raíz cuadrada de x más 2. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende lo que vamos a hacer? ¿Pueden repetir las condiciones de... ¿Cuáles eran las condiciones para que sea biyectiva, profe? Bueno, a ver, primero vamos a analizar esta función, ¿sí? Entonces dije, las condiciones son, dije, para elementos distintos del dominio tienen que tener imágenes distintas. Entonces, me ayudo con un gráfico. La pregunta es, para elementos distintos del dominio, ¿sí? Para tener elementos distintos del dominio, ¿tienen imágenes distintas en este caso? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Estamos todos de acuerdo que para elementos distintos del dominio hay imágenes distintas? ¿Sí? Sí. Lo que la profe seguramente les habrá dicho es que se puede recurrir a una recta auxiliar que es paralela al eje X. ¿Les dijo eso? Y fijarse, bueno, acá no me salió muy paralela. Imagínense la que es paralela. Bueno, una recta paralela, ¿sí? Trazo una recta paralela al eje X y fijarme si corta en un punto, ¿sí? Paralela al eje X. Y fijarme si corta en un punto. Eso quiere decir que este elemento que está acá es la imagen de un solo valor de X. Fíjense que si yo intento hacer en esta, que es la que ya dijimos que no es biyectiva, ¿qué pasa si yo trazo una paralela acá? ¿Qué pasa? Supongamos, si trazo una paralela al eje X, Cortan dos veces la- Claro, quiere decir que para ese valor hay dos valores de X que tienen la misma imagen. ¿Sí? Entonces, yo si eso lo hago acá, voy a ver que para valores distintos del dominio, todas las imágenes que obtengo siempre son distintas. ¿Está? Entonces, la primera condición, ¿se cumple en este caso? Sí. Sí, profe. Bien, se cumple. Está. Entonces, ahí yo se lo escribí. ¿Sí? Ahora, la segunda condición. ¿Qué dijo el compañero? Y que nosotros anotamos por acá. Que el elemento ¿Quién imagen tiene que tiene que ser mirar? igual al codominio. Bien, el codominio de esta función, ¿quién es? Los reales. ¿Y el conjunto imagen? Va de 0 a infinito positivo. De 0 a más infinito. Y entonces, el conjunto... No cumple. Se cumple. Entonces no son iguales. Ajá, bien. Entonces, tenemos que analizar, acá está la otra condición. Tenemos que analizar si el codominio coincide con el conjunto imagen. Ustedes me dijeron, el codominio
son todos los reales. Y el conjunto imagen va de 0 a más infinito. Eso está muy bien. Entonces, ¿qué estoy viendo? No son iguales. Y entonces, No es biyectiva. ¿qué pasa? ¿Por qué no es biyectiva? Porque no Porque no cumple cumple una con de las las funciones, con las dos las condiciones. condiciones. Porque ya con una de las dos no se cumple esta condición, entonces ya digo que no es biyectiva. Entonces, tengan cuidado, yo tengo que analizar las dos condiciones, sí o sí, porque a veces puede pasar esto, que analizo una y se cumple, entonces digo, ya es biyectiva. No, yo tengo que analizar las dos, Entonces puede pasar que se cumpla una y la otra no, o puede pasar como este caso que no se cumpla ni una ni la otra. Entonces, al no cumplirse una, decimos que la función no es biyectiva. Ahí respondimos recién la pregunta A. Ahora, ¿qué me dice en el ítem B? Bueno, me dice, las que no admitan inversa, restringir dominio, y acá arreglen, la palabra no es rango, sino que acá es codominio. Acá es codominio, ¿sí? Arreglen la palabra que acá es codominio, ¿sí? Entonces, bueno, las que no admiten inversa. Y bueno, ¿qué relación hay entre la inversa y la función biyectiva? Porque ¿qué tiene que ver la inversa con la función biyectiva? Bueno, ahí los escucho. Si Que una para que función... una función admita inversa tiene que ser biyectivo. Bien, biyectiva, ajá. Entonces yo digo, bueno, si la función es biyectiva, puedo encontrar la inversa. Ahora, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? No es biyectiva. No es biyectivo. No es Y bueno, biyectiva Tiene inverso. porque no es una biyectiva de las... porque el codominio es mucho más grande que el conjunto imagen. Habría que restringir el codominio. Perfecto, perfecto, esa está muy bien esa respuesta. Así tienen que hablar en un final, ¿está? Entonces, ¿cómo hago cómo hago eso? ¿Cómo lo escribo? Eso que dijiste en palabras, ¿cómo lo expreso simbólicamente? Bueno, si el problema se me está generando con esto, porque nosotros dijimos no es biyectiva porque tengo este problema, el codominio no es igual al conjunto de imagen. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Porque acá se me está produciendo el problema. Entonces, ¿qué hago? Para que sea biyectiva y en consecuencia poder encontrar una inversa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restringir, ¿qué cosa? El codominio. ¿Por qué voy a restringir el codominio? ¿Por qué voy a restringir el codominio? Por lo que dijo el compañero. Por esto, porque estoy teniendo este problema. Entonces, ¿qué hago? Yo quiero que sean iguales. Si yo quiero que el codominio sea igual al conjunto de imagen, ¿qué hago? Bueno, el codominio lo restringo. En vez de decir que son todos los reales, yo voy a decir que ahora el codominio quiero que coincida con lo que es el conjunto de imagen. Lo achico. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Estamos ahí? Sí, profe. O sea que se modifica. Exacto, se modifica. Y al modificarse, fíjate acá, yo estoy llamando de otra manera. ¿Sí? Porque yo estoy redefiniendo, digamos que le estoy llamando H1, entonces la modifico, la estoy redefiniendo. Ya no puedo llamarle H así porque estoy haciendo un cambio en el conjunto de llegada, en el codominio. ¿Está? ¿Sí? Entonces, al hacer una modificación, yo tengo que nombrarla de otra manera para distinguirla de esta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Y este es el dominio, ¿está? Este es el dominio. Que acá me decía que el dominio está incluido en los reales, y bueno, acá solamente que lo escribí. Pero eso no se modificó, no se tocó. Lo único que nosotros tocamos fue el conjunto de llegada. ¿Qué hicimos con el conjunto de llegada? Lo achicamos de manera que coincida con el conjunto de imagen, para no tener este problema. Ahora la pregunta es, esta función, H1, que la estoy llamando H1, que hicimos esta modificación, ¿es biyectiva? ¿Ahora? Ahora sí, profe. Bien, si ahora es biyectiva, ¿qué voy a poder encontrar? Lo inverso. La inversa. Bien, voy a poder encontrar la inversa. ¿Cómo encuentro la inversa? Y sé que eso lo hicieron porque me dijo la profe. ¿Cómo se encuentra la inversa? ¿Qué se hace?
Calculando el opuesto de la regla de definición. El opuesto. A ver. Esto, ¿sí? Tener raíz cuadrada de x más 2, esto me da igual ahí. ¿Estamos de acuerdo que tener esto escrito así o tener esto escrito así es lo mismo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Yo puedo escribir esto de esta manera? Sí, profe. Bien, entonces, encontrar la inversa, ¿qué es? O sea, en la operatoria la algebraica X. que tengo que despejar la X. Bien, entonces yo voy a despejar la X. ¿Y cómo voy a despejar la X acá? A ver, lo escucho, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hay que eliminar primero acá para despejar la X? La raíz. La raíz. ¿Cómo se elimina la Ele- raíz? Elevo al cuadrado en ambos miembros. Perfecto. Elevo al cuadrado miembro a miembro. Elevo al cuadrado miembro a miembro. Cuando elevo al cuadrado miembro a miembro, ¿qué va a pasar? ¿Se cancela la raíz con la potencia? Ah, exacto, exacto. O sea que ahí voy a tener esta raíz que se simplifica o se elimina con esta potencia. Bien, ¿y ahí qué te queda? X más 2. Hay que pasar En el el más segundo 2, miembro. En el segundo, sí. Pero ¿qué te queda? Y cuadrado igual a x más 2. Bueno, pero ahí no terminé de despejar x. ¿Qué hay que hacer ahora? El opuesto de más 2, ¿Y cuánto es el Sumar el opuesto de opuesto 2? de otro. menos Y 2. bueno, ajá, miembro a miembro. ¿Y ahí qué te va a quedar? Y al cuadrado X menos cuadrado 2. menos 2 es igual a X. Perfecto. Está. Yo borro esto para que no se me superponga con lo que va a aparecer. Esto no está, así que después escríbanlo. No va a aparecer este primer pasito de elevar al cuadrado miembro a miembro. Eso no está en el Power, pero ustedes lo agregan después. Porque ya vieron de dónde sale. ¿Sí? Entonces, me queda así. Y cuadrado menos 2 igual a x. ¿Está bien? De esos pasitos que fuimos haciendo y yo borré recién, me queda esto. Entonces, ahí estoy obteniendo la inversa de esta. ¿Pero qué les dijo la profe? Que cuando uno expresa la inversa, una vez que después que despejó, ¿qué hace? Después. Intercambiar las variables. Exacto. Entonces, la inversa, ¿cómo va a ser? La inversa se escribe, la inversa de la función esta h sub 1, se escribe así, elevado a la menos 1. No es que estoy elevando a la menos 1, sino que es la forma de expresar la inversa de la función h sub 1. ¿Sí? Entonces, la inversa de esta función, de h sub 1, la regla de definición va a ser x cuadrado menos 2, que salió de acá, solamente que, como dijeron ustedes, se intercambian las variables. Esta es la regla de definición. Ahora, miremos un poquito qué pasa con el dominio de esta y con el codominio de esta. ¿Qué relación tienen con esta? ¿Qué es lo que pasó? Se intercambiaron. Esta, la que era... Exacto. El lo que codominio es... pasa a ser el dominio. Perfecto. Entonces, el dominio de Y la el primera... dominio, el codominio. Exacto. El dominio de la primera pasa a ser el codominio de la inversa y el codominio de la primera pasa a ser el dominio de la inversa. ¿Está? Eso siempre es así. ¿Sí? Bueno, y ahí definimos la inversa. ¿Y ahora qué nos falta? ¿Qué nos falta ahora? La composición de Componer. La composición, exacto, la composición. Entonces, acá la composición la pueden hacer. ¿Cómo? La h sub 1 compuesta con la inversa o pueden hacer al revés. ¿Sí? O pueden hacer la inversa compuesta con h1. Es el único caso que independientemente del sentido que hagan, escuchen bien esto, es el único caso en que cuando uno compone una función con su inversa, sea en este sentido o en el otro sentido, voy a llegar a la identidad. Ahora vamos a ver qué es la identidad. ¿Está? Profe, o sea que cuando se hace por el inverso es conmutativo. Ahí, te va a dar la identidad, digamos, pero bueno, en ese caso nomás, ¿sí? En ese caso, ¿está bien? Ahí, cuidado. Cuidado. Solo cuando la haces con la inversa, ¿está? Entonces, fíjate que vos tenés acá
que te dice que primero vas a aplicar H1. Entonces, H sub 1 viene dada por esta regla de definición, que es la raíz cuadrada de x más 2. ¿Y a eso qué te dice? Que le tenés que aplicar ¿qué cosa? A este, ¿qué le tenés que aplicar? La inversa. ¿Está bien? Sí, sí. Y cuando le aplicás la inversa, ¿qué hay que hacer? A todo esto, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde hay que reemplazar? Todo Se esto, reemplaza por la X. todo esto es H sub 1, ¿sí? Y a todo eso me dice que le aplique la inversa. Entonces, todo esto, ¿dónde hay que reemplazarlo? En la inversa, acá. Por la X de la inversa. Exacto. Entonces, todo esto, ¿qué hay que hacer? Hay que elevarlo al cuadrado y al resultado restarle 2. ¿Está? Al resultado restarle 2. Entonces, ¿cómo queda? X A más. todo eso hay que elevarlo al cuadrado y a eso restarle 2. Entonces, cuando elevo al cuadrado, ¿qué va a pasar? Se cancela la raíz con la Ujú. Queda la X sola. Te y queda se X más resta 2. más 2 menos 2. Y ahí al restarle es lo que yo les decía que les va a dar la identidad. Entonces, siempre que compongan la función con la inversa, o la inversa con la función, tienen que obtener X, la identidad. Siempre. ¿Está? Si es que está bien sacada la inversa. Si está bien sacada la inversa, siempre que hagan esta composición, tienen que llegar al resultado de X. Pero llegando en buenos términos, ¿no? Porque a veces hacen cualquier cosa por el medio con tal de que le quede X. Ojo, ¿está? No es que hago cualquier cosa para que me quede X, ¿sí? Haciendo las operaciones bien. ¿Se entiende? Como saben que tienen que obtener la identidad, hacen cualquier cosa en el medio y ponen X, resultado, ¿sí? Ojo con eso. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Profe, yo Bueno. no entendí toda la parte esa simbólica de la composición de H sub 1. Está. Bueno, el miércoles, pues yo ya ahora me tengo que ir, el miércoles de última, a este ejercicio, solo a esta partecita, lo retomamos en un ratito, antes de empezar los ejercicios del 5. Igual creo que ahora van a ver con vos alguna inversa, ¿no, Camila? Sí, sí, vamos a ver ahora. Está. Entonces, pero de todos modos, a ese, si querés, lo vemos ahora el miércoles, un ratito antes de que empecemos el práctico 5, ¿te parece? Genial, profe, se lo agradezco. Bueno, estamos. Bueno, chicos, pasó muy rápido, así que ahora les queda un rato más y bueno, yo me despido. Te dejo, Camila. Dale, listo, Gretel. Nos vemos, Chau, chicos. chau. Chau, chau. Buen inicio de semana. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien acá. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Buenísimo. Hola, profe, todo Todo tranquilo. bien. Bueno, vamos a continuar con lo que ustedes estuvieron viendo, con el ejercicio 6 y el ejercicio 8, ¿sí? Los que quedaron. Del ejercicio 6 quedó el punto C y del ejercicio 8 vamos a hacer el A, el I y el doble I en lo posible, ¿sí? Vamos a tratar de responder lo que el compañero quedó con dudas, ¿sí? Así ya le aviso a la profe Gretel y el miércoles comience directamente. Bueno, para eso voy a girar la cámara porque como es mucho procedimiento algebraico, lo que yo hice fue directamente venir a lo que es la hoja, ¿sí? Entonces quiero que ustedes vayan viendo y cualquier duda van preguntando. ¿Ya? Un ratito que quiero que quede más alto el... Bueno, creo que ahí se ve. Ahí está, ¿sí? ¿Se ve bien? Quiero ver ahí. Sí, sí, profe. Bueno, Pues se ve. dale chicos. Bueno, entonces, en el ejercicio 6, lo que la profe por ahí les quiso explicar fue, vieron que ustedes tienen, vamos a comenzar por ejemplo con el ejercicio, como les dije, el punto C,
¿sí? El C. Nosotros en el Profe, C yo no, tenemos una función, ¿sí? ¿Te escucho? que yo no logro ver nada. Bueno, es que yo ¿Nada soy de un la poco hoja? corta de vista. No, profe. Ahí escribí la letra C. Ajá, sí. Ahí se ve, profe. Córralo un poquito hacia la izquierda nomás. Ok, ahí. Se ve bastante El otro claro igual, lado. profe. Ahí, profe. La otra y a la derecha. La otra izquierda. A ver, ahí. Ahí está mejor. Ok, bueno. A ver, Gracias. de última detengo un ratito y vuelvo a enganchar por ahí se ve mejor. A ver. Ahí creo que veo mejor al menos en mi compu también, porque estoy en la compu viendo a ver si se ve bien. Bueno, entonces, en el punto C, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo una función f, ¿sí? Que está dice de los reales en los reales, ¿sí? Este es el dominio y este es el codominio, ¿no es cierto? Tal que g de x es 2, ¿sí? Y después tenemos la función g, que está también de los reales en los reales definida, dominio, codominio, tal que g de x es 1/2 de x al cuadrado, ¿sí? Bueno, esas son nuestras dos funciones que tenemos, la función f y la función g. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Dice, componer si es posible f cerito g y g cerito f y justificar la respuesta. Para eso, nosotros tenemos que siempre conseguir y ver cuál es el dominio de f y cuál es el conjunto imagen de f, ¿sí? El dominio ya me da la función, me dice que son todos los reales. Y el conjunto imagen yo tengo que ver cuál es, ¿sí? Por lo general con el gráfico yo lo puedo ver o directamente acá se puede ver. ¿Por qué? Porque yo digo cualquier valor que tome x, la imagen siempre va a ser 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipo de función es esta? Es una función constante. Es decir, que las imágenes de una función constante siempre va a ser ese valor 2. Y lo voy a poner así entre llaves, porque acuérdense que cuando era un solo valor se ponía entre llaves, ¿no es cierto? Ese es el análisis de la función f. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la función g. ¿Cuál es el dominio de la función g? ¿Y cuál es el conjunto imagen de la función g? El dominio, de vuelta, son todos los todos los reales. reales. Muy bien. ¿Y el conjunto imagen? Me fijo en el gráfico, ¿sí? Yo grafiqué en el GeoGebra, ¿sí? Y me fijo en el gráfico a ver cuál sería el conjunto imagen, ¿sí? En este caso, el conjunto imagen, ¿por qué? Porque mi función va a ser una parábola, ¿sí? Y va a ser cóncava hacia arriba, es decir, que va a tener este comportamiento. Y va a ser el eje de las y este es el eje de las x, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy viendo? Que el conjunto imagen, ¿cuál es el conjunto imagen? ¿Será que son todos los reales como el codominio o no? Todos los reales. Todos los reales positivos. Positivo. Muy bien, son todos los reales, pero positivos. Es decir, claro, incluido el 0. O simplemente puedo escribir, voy a borrar este, y voy a escribir desde 0, incluido el 0, como ustedes dijeron, hasta el más infinito. ¿Sí? Ese es el conjunto imagen de mi función, de 1/2 x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque para yo poder componer, que es lo que me está pidiendo, por ejemplo, tengo que componer, para componer f cerito g, ¿sí? De x, yo tengo que ver que la imagen de g esté incluida en el dominio de f, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo que ver, que la imagen de g esté incluida en el dominio de f. ¿Está? Es decir que la imagen de g, ¿cuál es? La imagen de g es desde 0 hasta más infinito, ¿no es cierto?
díganme ustedes, ¿eso está incluido en el dominio de F que son todos los reales? Sí. Sí. Claro, entonces ahí es donde yo me doy cuenta que yo voy a poder componer. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo yo voy a componer? Voy a hacer, así como está acá, ¿no es cierto? Porque de acá parto yo, porque esto es lo que yo quiero componer. Entonces voy a decir F cerito G de X. ¿Sí? ¿Qué yo estoy componiendo acá? G compuesta con F. Yo digo F cerito G porque así está acá, ¿no es cierto? Este se le llama cerito. Pero la composición acá es G compuesta con F. Eso es lo que yo tengo acá. ¿Sí? Profe, Sí. pero para resolver estos ejercicios deberíamos saber cómo graficarlos, porque así podemos determinar el conjunto de imagen, ¿no? Muy bien, el conjunto imagen sí, conviene que siempre lo hagas de manera gráfica. Viste que la profe Gretel también le mostró siempre de manera gráfica. Es más fácil y cualquiera, o sea, estas funciones como que son sencillas para poder graficar o utilizando el GeoGebra, ¿no es cierto? Para poder graficar y ver cuál es el conjunto de imagen, ¿sí? Claro, le decía más que nada porque como la profe dijo que íbamos a graficar la clase que viene, por eso no sabía muy bien cómo hacía para determinar el conjunto de imagen de cada ejercicio de estos. Sí, a través de las, así, por ejemplo, en este caso, de lo que es el gráfico, ¿sí? Es la mejor manera de ver. ¿Ya? Ahora, esto es G compuesta con F, ¿sí? ¿Qué sería? Voy a tener F, ¿sí? Y acá voy a tener G de X. Es la función G de X. Función G de X. La función G de X era un medio X cuadrado, ¿no es cierto? Acá está, un medio X cuadrado. Es decir que voy a tener un medio X cuadrado, ¿sí? Y a eso, ¿sí? Yo le voy a aplicar mi función F, perdón, acá puse G, era F. Ajá. Ahora, díganme ustedes, si yo a esta función, ¿sí? Le aplico F, ¿qué me va a quedar como resultado? ¿Lo mismo puede ser? ¿Medio por 4? ¿Puede ser 2? Menos Dos. un medio. ¿Por qué? Porque yo adentro de la función f tendría que reemplazar esto. Pero como no tengo variable x, no tengo dónde reemplazar esta expresión que tengo acá, ¿se entiende? Yo adentro de f tendría que haber reemplazado esto. Pero como no tengo nada en que reemplazar porque no tengo x, va a quedar 2 solito. ¿Sí? Si yo acá tuviera x, o sea, si f acá, perdón, sería x, ahí sí, en vez de x yo tendría un medio x cuadrado, ¿se entiende? Pero como yo tengo 2, lo que voy a tener como resultado es la función f, nomás, porque no tengo dónde reemplazar, ¿sí? Profe, Ahora o van sea, a ver en la otra y ahí se va a entender cuando hagamos al revés, ¿sí? ¿Estamos hasta profe, ahí? le quería Sí. consultar entonces si tenemos una función constante cuando, Ujú. por decirlo así, se fusiona con otra función, si el conjunto de imagen es la imagen de esa función constante solamente. Exactamente, acá en este caso va a dar así, tal cual. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer al revés? Vamos a hacer ahora, o sea, la otra composición, ¿sí? Que sería G cerito F, es decir, vamos a escribir de vuelta para componer, y en este caso G cerito F de X, ¿sí? La imagen de quién? La imagen de F tiene que estar incluida en el dominio de G, ¿sí? Es decir, la imagen de F es el número 2. 2 tiene que estar incluido en el dominio de G, que son todos los reales, ¿sí? Todos los reales. ¿Está?
Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Bueno, voy a decir G, como esto es verdad, porque el 2 está incluido en todos los reales, esto es cierto, voy a hacer G cerito F, ¿sí? Acuérdense que esto es F compuesta con G, así sería, ¿sí? Está. De X. Es decir, que acá yo voy a tener G de la función f de x. Entonces me fijo y digo, bueno, voy a tener g y me fijo cuánto vale la función x, f de x. ¿Cuánto vale? 2. Voy a tener g de 2 sería, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale mi función g? Mi función g vale 1/2 x cuadrado. Ahí es lo que yo le decía. Entonces, ¿dónde está la x? ¿Por quién voy a reemplazar? ¿Por el número? 2. 2. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 1/2 por, y acá me va a dar, creo que tengo acá un colorcito para que se entienda un poquito mejor, 2, ¿sí? Al cuadrado, ¿está? Porque estoy mirando la función g, que es 1/2 por 2, porque f vale 2, al cuadrado, ¿sí? Y esto me va a dar 1/2 por 4. Es decir, que acá yo puedo simplificar y me va a dar como resultado final también 2, ¿sí? Pero no siempre va a pasar esto. Ahora justamente coincidió por cómo es el comportamiento de la función que dio 2, ¿sí? Es decir que... Y en el caso, profe, que no coincida, lo dejamos así nomás, que no se pueda simplificar, que no se pueda simplificar, se le deja así nomás. Sí, sí, le dejas como queda la expresión, ¿sí? En este caso se pudo simplificar porque como simplifiqué la variable por un número, me quedó todo un número y lo pude hacer, ¿sí? O pude reducir la expresión sería. Acá me faltó por ahí escribir que f cerito g de x era igual a 2, ¿sí? Y acá g cerito f de x también me dio 2, ¿sí? Pero como les digo, no es siempre que va a pasar eso. ¿Está? Acuérdense que esta es otra función que sale de la composición, ¿sí? Bueno, Profe, si sí. si el conjunto de imagen de una de las funciones es constante, la composición siempre va a ser ese mismo número. O sea, va a ser constante. Cuando yo componga siempre, por ejemplo, en este caso, G compuesta con F, ¿sí? G compuesta con F. Ahí sí va a dar 2, ¿sí? Porque te va a dar esa constante, digamos. Cuando yo compongo en este orden, ¿sí? Porque es F justamente la que es la constante, ¿está? Pero si yo compongo F compuesta con G, no necesariamente te va a dar el valor, porque acá me dio el valor 2, pero no quiere decir que esa sea la función f de x, ¿entiende? Me podía haber dado 4, 5, 6, cualquier número. Acá sí, está bien que me dé 2, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, eso es lo que nos quedaba del ejercicio 6, ¿sí? Que sería del ejercicio 6C, ¿sí? F cerito G o G cerito F. Bueno, y ahora nos vamos al ejercicio número 8, ¿sí? Este era el ejercicio 6. 6, ¿sí? Ahí está todo el ejercicio, digamos, y ahora vamos al 8. Profe, ¿y la inversa cuándo se aplicaba? La inversa ahora en el 8. En el 8 vamos a la inversa. Ahí estamos. Bueno, y ahora sí, vamos al ejercicio número 8. La profe ya les adelantó algo porque ustedes ya vi que trabajaron con él con una cuadrática, ¿sí? Que ella les dio como ejemplo. Bueno, el primero que nosotros, que eso, la regla de definición de esa cuadrática dice que es F, ¿sí? Definida como dominio todos los reales y codominio también todos los reales, tal que f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Ahí estamos. Ahora, ¿qué yo tengo que ver acá?
tengo que, me pide acá, ver si son biyectivas. Y si son biyectivas, componer. Y en el caso de que no sean biyectivas, quiere que, o que no admite inversa, o que no sea biyectiva, ¿no es cierto? Restringir el dominio. Y o codominio, acuérdense que rango no va ahí, para que lo sean y componer con su inversa. Ahora, la función, esta función cuadrática, ¿es una función, ustedes estuvieron analizando ya con la profe, ¿es una función biyectiva? No, No. ¿Me puede bajar un poquito su ojo porque no se ve? Ahí, ya abajo, ya abajo, ya abajo. no es biyectiva, profe, porque Ahí. tiene la misma imagen. Claro, La porque biyectiva. dos elementos del dominio tienen la misma imagen, ¿sí? Y eso no puede pasar. Esa es una condición, ¿vieron? Menos 1 y 1, digamos, tienen la misma imagen. Eso no puede pasar, ¿sí? 2 es la imagen de los dos. No, perdón, 1 es la imagen de ambos, ¿sí? 1, ¿está? ¿Cuál es la otra condición? Eso hablando del dominio, ¿no es cierto? Es decir, que el La dominio imagen tiene que ser igual que el codominio, profe. La imagen tiene que coincidir con el codominio. ¿Pasa eso o no? El dominio son todos Supongo los que pasa, reales. ¿Y el porque conjunto imagen? No, No. El conjunto imagen son todos los reales El conjunto de imagen es más chico. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer con ambos? Tanto como el conjunto, como el dominio, como el conjunto codominio. ¿Qué vamos a tener que hacer para que esto admita inversa? Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a escribir que no es biyectiva. ¿Sí? Así como está, no es biyectiva esta función. Para que sea biyectiva, vamos a redefinir. ¿Sí? Redefinir. Para que sea biyectiva, se acota, en este caso, ¿no es cierto? Porque no nos queda otra que acotar el dominio y el codominio, ¿sí? En ese caso, si yo acoto, ¿cómo me va a quedar mi imagen? Perdón, mi gráfica. Mi gráfica me va a quedar así, ¿no es cierto? A ver, voy a escribir mi gráfica nueva. Así me va a quedar, ¿sí? Es decir, que yo esta voy en mi nueva función, no la voy a dibujar, ¿sí? Porque no va a pertenecer al dominio que yo voy a acotar, ¿se entiende? Entonces me voy a quedar con esta, no se llama ala, pero con esa rama, con esta rama de acá, ¿sí? Entonces me va a quedar que la nueva función, y vamos a ponerle igual que la profe Gretel, f1, ¿sí? Entonces esa es la nueva función que vamos a redefinir, va a estar desde 0 hasta más infinito, incluido el 0, ¿no es cierto? Incluido el 0, ¿sí? Hacia el más infinito. Sería todo esto el dominio, ¿sí? Y el codominio, que tiene que ser igual al conjunto imagen, va a ser también desde 0 hasta más infinito. Eso es toda esta parte de acá arriba, ¿sí? Para arriba. ¿Está? Tal que f de 1 de x, ¿no es cierto? Va a ser igual a x al cuadrado, ¿sí? Ahora sí, como redefinimos, esta función va a admitir inversa, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la inversa? Para hallar la inversa, ¿qué era lo que teníamos que hacer? A ver, ¿qué hacíamos para hallar la inversa? Despejar La X. regla de definición. Se plantea y es igual a X al cuadrado. Claro, en vez de f1 de x, eso lo vamos a expresar como la variable y, ¿sí? Que es lo mismo decir y o decir f de x, ¿sí? Entonces, y va a ser igual a x al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Lograr despejar la variable x, ¿sí? Y una vez que despejamos la variable x, intercambiamos las variables. Entonces, ¿cómo voy a despejar la variable x que está elevado al cuadrado? Con una raíz. Bueno, voy a aplicar Con raíz la raíz. cuadrada a ambos lados. Muy bien, la raíz, ¿sí? A ambos lados o a ambos miembros de la Aplicando ¿sí? el aditivo. Muy bien, este sería el inverso, ¿sí? O sea, es la operación inversa sería, ¿sí?
Ahora, ¿qué voy a hacer? Como me quedó, ¿sí? Esta expresión, lo que yo voy a hacer es simplificar acá, justamente para eso lo hice. Entonces me va a quedar que la raíz de i es igual a x. Una vez que yo llego a este paso, ¿sí? Ahí es donde intercambiamos las variables, ¿sí? Cuando yo ya despejé toda la x, intercambio variables. Intercambiar variables. Si yo intercambio variables, ¿cómo lo voy a expresar? Como i igual a la raíz de x, ¿sí? Sería esto. Está i igual a la raíz de x, ¿sí? ¿Quién es o por qué lo hizo así? Porque ahora i va a ser f a la menos 1 de 1, vamos a escribir acá, de x, ¿sí? Es decir, es la raíz de x, ¿está? En vez de la i, ahora tenemos, porque justamente como intercambiamos variables, ahora tenemos la inversa, f a la menos 1, ¿sí? De x, que es la raíz de x, ¿está? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos que escribirla, ¿sí? Con toda su regla de definición. Fíjense, ¿cuál sería el dominio acá de esta función? El dominio de la inversa, ¿cuál es? El codominio La de la profe, otra. el conjunto imagen, ¿sí? O el codominio, exactamente. O sea que acá, ¿sí? Yo lo que voy a tener es el codominio de la otra. Es 0 más infinito. Justo acá coincide que son iguales. Pero por eso quería aclararles, porque si no, no iban a entender, porque es lo mismo, ¿sí? Pero, y el dominio de la función f sería el conjunto de llegada, ¿sí? 0 más infinito. Que en este caso, como les digo, es el mismo, ¿sí? 0 más infinito, 0 más infinito. Tal que f a la menos 1, ¿sí? De x va a ser igual a, y acá escribo la raíz de x, ¿sí? Bien, hasta acá no terminamos, porque acá simplemente lo único que hice fue encontrar su inversa, ¿sí? Teníamos la función, redefinimos la función, ahí encontramos su inversa, ¿sí? Y ahora lo que nos queda es componer con su inversa. Es decir, hacer f de 1, cerito, f a la menos 1, ¿sí? De 1 acá, de x. ¿Está? ¿Cómo leo acá? F a la menos 1 compuesta con f sería, ¿sí? Acuérdense de leer bien, ¿sí? F a la menos 1 compuesta con f. Ahora, algo que les quería decir, ¿puedo hacer al revés, profe? Sí, puedo, ¿sí? Porque me va a dar lo mismo, tanto si lo hago de esta manera, como si compongo al revés. Si compongo f a la menos 1 de 1, cerito f, ¿sí? De 1. De x. Me va a dar lo mismo, me va a dar como resultado la función identidad, ¿sí? Pero yo no puedo directamente acá escribir la identidad, escribir x. Yo tengo que hacer, como estábamos haciendo en el ejercicio 6, toda esa composición. Entonces, voy a tener f de 1, ¿sí? Con f a la menos 1 de x. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a decir, bueno, f de 1 de cuánto vale la función. Acá ya reemplazo que es la raíz de x. Ahora, f de 1, ¿cuánto valía? F de 1, ¿cuál es su función? X al cuadrado. Entonces, en vez de la x, ¿a quién yo voy a escribir acá? Raíz de x al cuadrado. A la raíz de x, muy bien. Y a esa raíz de x yo voy a elevar al cuadrado. Porque me decía que a lo que yo tengo acá adentro, que en este caso es raíz de x, ¿entiende? Acá es x, pero acá raíz de x. Entonces, a lo que yo tengo acá adentro, lo tengo que elevar al cuadrado. Entonces, a lo que yo tengo acá adentro, lo tengo que elevar al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar x. ¿Sí? ¿Por qué? Como dijo la profesora, siempre que compongamos f y su inversa, siempre que se componga Se obtendría la función. identidad.
exactamente una función y su inversa, obtengo la identidad. O la función identidad, ¿sí? La función identidad. ¿Listo? Entonces, ¿quién me dio? X. ¿Sí? Si yo hago al revés, ¿qué va a pasar? Fíjense, f a la menos 1 de 1 de f de 1 de x. ¿Qué voy a tener acá? F a la menos 1 de 1 de F1 de x. F1 de x es x al cuadrado. Bueno, x al cuadrado. Ahora, en vez de x, yo tengo x al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener? La raíz de x al cuadrado. Raíz de x al cuadrado. ¿Sí? Es como que esto que está acá adentro es lo que ahora vale mi x. ¿Sí? Y acá teníamos raíz de x. Ahí está. ¿Sí? Todo esto, ¿qué voy a hacer ahora? Simplificar, ¿sí? Porque como son la operación inversa sería, me va a dar x, supuesto. ¿Está? Y de esa manera llegué a la composición de este ejercicio. ¿Sí? Súper. ¿Está? ¿Quieren que hagamos el otro porque ya nos pasamos de tiempo? ¿Hacemos igual o ya quieren ir? Está por ustedes. El doble I. Yo digo que sí, profe. Bueno, Yo sigo con también el no tengo doble I. problema. Dale. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, ¿sí? Este es más fácil, porque fíjense qué tipo de función ya tenemos. Entonces, vamos viendo. Y la profe Gretel también habló de eso. Cuando yo tengo una función que es lineal, ¿cuál es el conjunto imagen y cuál es el dominio de esa función? Los reales. Eso, Todos los muy reales. bien. Muy bien, eso yo me tengo que anotar porque es un dato re importante, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo menos 2x menos 1, ¿sí? Mi gráfica, ¿cuál sería? Una Mi lineal. gráfica sería una función lineal, exactamente, ¿sí? A ver si yo grafico acá al costadito. Esto y esto es x, esto es 0. Fíjense, va a pasar por menos 1, ¿sí? Que sería mi ordenada al Profe, origen, menos 1, ¿sí? ¿cómo usted dijo que nos conviene anotar lo que acaba de decir recién? ¿Podría repetir? ¿Sí? Que las funciones que son lineales siempre tienen el dominio y el conjunto imagen todos los reales. ¿Sí? Tanto el dominio como el conjunto imagen siempre son todos los reales. De las cuadráticas ya viste que no, que ya modificás, digamos, el conjunto imagen, ¿sí? Pero acá... Gracias. ¿Ah? De nada. Ahora, alguien me preguntó hoy, no sé si sigue ahí, esto de poder encontrar el conjunto imagen sin tener que graficar. Se puede hacer, pero para eso hay que encontrar el vértice de la función, ¿sí? De la función cuadrática. Si yo encuentro el vértice, ahí yo lo podría hacer, ¿sí? El vértice hay dos maneras de hacer. El tema es que siempre tengo que encontrar, como les digo, el vértice y ahí yo desde el vértice puedo decir, bueno, si es cóncava hacia arriba, va a ser desde ese valor hacia más infinito y si es cóncava hacia abajo, que eso va a depender del signo, ¿no es cierto?, del término, del coeficiente del término cuadrático, voy a ver que van a ser todos los, desde ese vértice hacia abajo, ¿sí? Pero por eso le digo, más fácil es de esta manera, pero igual se puede hacer encontrando el vértice, ¿sí? Bueno, entonces continuamos con esta, la función lineal. Ahora, dijimos, va a pasar por menos 1 y nosotros sabemos que para encontrar, vamos a practicar de paso porque hoy vi que estaban haciendo con la profe Lili, menos 2 y en el denominador tenemos un 1. ¿Qué me está indicando? Porque está la pendiente, ¿sí? Con esto yo grafico. Digo, a ver, desde el menos 1 me corro un casillero, ¿sí? Y el negativo se considera siempre para el numerador. Es decir que voy a bajar 2 casilleros. Me corro 1 y bajo 1 y 2. 2 casilleros, 2 unidades, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a unir estos dos puntos y ahí obtuve mi recta, ¿sí? Menos 2x menos 1. ¿Está? Dibujé primero la ordenada al origen y de ahí dije, bueno, me corro 1 y bajo 2 porque tiene signo negativo. ¿Está?
Bueno, entonces, ¿cuál es el dominio? Son todos los reales. ¿Cuál es el conjunto imagen? Todos los reales. ¿Será que voy a tener que acotar o será que esta función que me dio acá G ya es una función biyectiva? ¿Qué opinan ustedes? Es biyectiva, profe. Es biyectiva. Vamos a repasar las dos condiciones. Una condición era que el conjunto, codominio tiene que ser igual al conjunto imagen. El conjunto imagen de esta función, la imagen, vamos a poner acá de G, son todos los reales. Es decir, que coincide, ¿sí? Es lo mismo que el codominio. Y el dominio de esta función también son todos los reales, ¿sí? Entonces, pero el otro que yo tenía que ver es que elementos distintos del dominio tienen que tener imágenes distintas, ahí está. Ahora, si yo, por ejemplo, elijo este punto que es el -2 para mí, ¿cuál es la imagen de -2? La de acá. ¿Cuál es la imagen de 2? El de acá. Fíjense que ninguno tiene doble imagen, ¿sí? Y otra cosa también que se podía ver era agarrar cualquier objeto o una regla y hacer una recta paralela al eje X. Es decir, yo me poso sobre el eje de las X y me muevo hacia arriba y me muevo hacia abajo y veo si mi lápiz, en este caso, corta una vez o corta más de una vez mi función. Fíjense que todo el tiempo corta una sola vez mi función. Es decir que a cada elemento le corresponde una imagen, ¿sí? ¿Vieron? En la función cuadrática, que era la que vimos hoy, por ejemplo, algo así, yo, si empiezo a pasar el lápiz, fíjense cuántas veces corta mi lápiz. Corta acá y acá, ¿sí? En dos veces, ¿sí? Es decir que esta no es biyectiva. ¿Se entiende? Esa es para la condición de que cada elemento distinto del dominio tiene que tener imágenes distintas, ¿sí? Bueno, entonces, la imagen de G son todos los reales, el dominio de G también son todos los reales, ¿sí? Este voy a eliminar para que no se vayan a confundir. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Tengo que ver, no voy a redefinir porque no hace falta, sino que ahora lo único que tengo que hacer es hallar la inversa. La inversa, ¿sí? Ahora, ¿cómo hallo la inversa? Digo, y es igual a menos 2x menos 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahí le voy a sumar 1 y a menos 2x menos 1 también le voy a sumar 1, que es el opuesto de menos 1, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el menos 1 se cancela acá, ¿sí? Ahora, tengo y más 1 igual a menos 2x. ¿Qué voy a hacer? Porque yo quiero despejar x. Entonces, voy a multiplicar por el inverso multiplicativo de menos 2, que sería menos 1/2, ¿no es cierto? A ambos lados de la igualdad. Menos 1/2. Multiplico, ¿sí? Entonces, este se va a cancelar con este y me queda x de este lado, ¿sí? Pero de este lado, ¿qué me quedó? Para que quede más lindo, ¿qué le puedo hacer? A ver. Propiedad distributiva, profe. Muy bien, propiedad distributiva, es decir que me va a quedar menos 1/2 por y, menos 1/2 de y, menos 1/2, ¿no es cierto? ¿Sí? Ay, parece que se me cortó un ratito. ¿Ahí volvió? ¿Me escuchan? No, se cortó, Ah, profe. No, ok. está todo bien, profe. Ah, perfecto. Entonces, una vez que nosotros llegábamos a este paso, ¿sí? Que despejamos la x de acá, igualmente yo no sé si nos conviene mucho, porque después para aplicar la inversa nos convenía capaz que dejarla así, pero bueno, cualquier cosa volvemos. Entonces acá la x, ¿sí? ¿Qué teníamos que hacer cuando despejábamos la x? Una vez que despejábamos la x, ¿qué hacíamos? Cambiar la variable. Intercambiar variables. Intercambiar variables. ¿Sí? Entonces, y
me va a quedar igual a menos 1/2 de x menos 1/2. ¿Sí? ¿Está? Ahí está. Ahora, ¿cómo va a quedar entonces f a la menos 1 de x? Me va a quedar menos 1/2 de x menos 1/2. ¿Sí? Ahí estamos. Ahora, yo tengo que representar eso, ¿sí? Entonces me va a quedar menos 1/2 de x. Ay, perdón, no iba a la x. Bueno, voy a hacer de nuevo acá. F menos 1. Ahí está. ¿Cómo va a ser? Tengo que escribir, acuérdense, ¿sí? Que es el rango, ¿no es cierto? El dominio que yo escribí acá de la función, ¿sí? Voy a escribir acá como el dominio. Y el dominio va a ser ahora el codominio acá. Todos los reales. ¿Sí? Ahora en este caso, de vuelta, pasa lo mismo, es igual. Tal que f a la menos 1, ¿sí? De x es igual a menos 1/2 de x menos 1/2. ¿Sí? Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a componer cualquiera de las dos, como dijimos. Puedo tener f cerito f a la menos 1, que sería componer f a la menos 1 con f. Y voy a decir f de f a la menos 1 de x es igual a f de f a la menos 1 de x, que me daba menos 1/2 de x menos 1/2, ¿sí? Menos 1/2 de x menos 1/2. Bueno, hasta ahí estamos. Y ahora lo que tengo que hacer es aplicar f a esta expresión de acá, ¿sí? Es decir, que donde está x, yo voy a componer esta función, ¿sí? ¿Dónde está x? Y yo sabía que me iba a pasar, porque siempre me pasa que empiezo con g y siempre termino con la que conozco, que es f. Pero acá vamos a cambiarle, que acá es todo el tiempo g, ¿sí? Pero me pasa siempre que me olvido. Bueno, g. Todo el tiempo era g, ¿sí? Entonces, esto es, tengo que ahora aplicarle g a esta expresión de acá. Es decir que donde está la x, voy a escribir eso. Voy a escribir menos 2 por paréntesis. Y ahí voy a escribir menos 1/2 de x menos 1/2. ¿Sí? Y a eso le voy a restar 1. Le voy a escribir entre el paréntesis, le voy a escribir con color rojo, así ustedes saben que lo que está acá dentro del paréntesis es f g a la menos 1, ¿sí? Entonces, fíjense acá está bueno, interesante para que el que no entendió, que lo pueda entender ahora, ¿sí? Esto que está acá es g a la menos 1, que es esta expresión de acá, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aplicarle g. ¿Cómo va, o cuánto vale g? G dice menos 2x menos 1. Ahora, en vez de x, yo tengo toda esta expresión. Por lo tanto, donde estaba x, reemplazo por toda esa expresión, ¿sí? Me quedó menos 2 por esta expresión menos 1, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Por eso les dije hoy que quizá no convenía dejarlo de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo tenía ya despejado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar, ¿sí? O sea que yo voy a tener menos 2 por, y adentro de este paréntesis me conviene sacar factor común el menos 1/2, ¿no es cierto? Entonces, adentro de ese paréntesis yo voy a sacar el factor común menos 1/2. ¿Para qué? Para que ahí me quede x más 1, ¿sí? Después, a toda esa expresión le voy a restar 1, ¿sí? A ver, ¿qué estoy diciendo con esto? Que si yo quería acá, podía haber dejado a la función y como menos 1/2 x más 1, ¿sí? Que es a lo que yo volví acá de vuelta, ¿se entiende? Puedo hacerlo así o puedo hacerlo así, es lo mismo, ¿sí? Solo que acá tuve que volver al paso anterior.
Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Como tengo multiplicación, ¿qué tengo que hacer en este paso? Acá tengo multiplicación y tengo este corchete. ¿Qué? Ese corchete lo puedo eliminar, ¿no es cierto? Porque me quedaría menos 2 por menos 1/2, lo voy a poner entre paréntesis a estos valores negativos, por x más 1. ¿Sí? Y a todo eso yo le tengo que restar 1. Ahora, ¿qué me va a quedar acá? Fíjense, el menos 2 se cancela con este menos 1/2, ¿no es cierto? Porque es su inverso multiplicativo, ¿sí? Entonces, ¿qué me queda para el próximo paso? X más 1 por, menos 1. X más 1 menos 1, ¿sí? Fíjense, tengo x más 1 menos 1. ¿Qué voy a hacer acá? Es lo mismo que yo tenga x más 1 menos 1. Le saco el paréntesis, ¿sí? Porque el paréntesis lo usé para poder acá multiplicar, ¿sí? Pero acá ya lo puedo sacar, ¿por qué? Porque directamente están sumando y acá hay uno que está restando. No hay nada que esté multiplicando para ser distributiva, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer en este otro paso? Simplificar los 1, porque son opuestos, y me quedaría la x solita. ¿Sí? ¿Está? Y de esa manera yo termino con mi ejercicio. Profe, ¿qué pasó con el menos 1/2? ¿Con cuál? El menos 1/2. ¿Con el menos 1/2? Sí, justo abajo. Se simplificó con el 2 porque era el inverso multiplicativo, ¿sí? De menos 2 es menos 1/2. Eso me da, acordate que en la multiplicación me da el elemento neutro de la multiplicación, que sería 1. Sí, pero no quedaría menos 1. No, porque menos por menos me va a dar más. Siempre el inverso multiplicativo es con el mismo signo, ¿te acordás? Es menos 2 Ah, ya lo por capté. Sí. menos 1/2, ¿sí? Muchas gracias. Profe, No ¿no de se nada. podría haber aplicado Sí. la distributiva allá donde están los paréntesis rojos? ¿Acá? Ah, ¿acá? Ajá. Sí, también, re bien. Sí, sí, podrías haberlo hecho, sí. Exactamente, y ahí te iba a quedar, mira, te iba a quedar menos 2 por menos 1/2 de x, ¿sí? Así. Y menos 1/2 por menos 2 sería. Menos el 1 de acá. Así te quedaría, ¿sí? Si aplicas la distributiva. ¿Está? Entonces acá Sí, te iba a gracias. pasar lo mismo, se iba a simplificar y te iba a dar x, y acá menos 1/2 por menos 2 te iba a dar menos 1 también. No, 1 positivo, perdón. Y con este menos 1, ¿sí? Se iban a cancelar y te iba a quedar x. Más sencillo todavía, ¿sí? Exactamente. ¿Está? O sea que ustedes lo pueden resolver de esta manera o lo pueden resolver de esta manera, ¿sí? Hay dos maneras, digamos, ¿sí? Y las dos son válidas. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Podría enfocar el centro de la hoja para sacar ¿Sí? una ¿Querés que...? captura? Dale. Sí, sí. Ahí estamos. Dame un ratito que saco el Sí, yo celo. quería que haga lo mismo con el ejercicio anterior, profe. Dale, dale, ahora lo hago. Acuérdense que este no iba, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Dale. Y ahora doy vuelta para el compañero que quería el ejercicio 8. ¿Listo? Chau, chicos. Nos vemos.